Bueno, ¿se ve ahí el PowerPoint? Sí. Sí, profe. Sí, profe, se ve, sí. Bueno, bien. Eh, ¿Pudieron descargarse el trabajo práctico? ¿El 5? Sí, profe, ahora sí. Bueno, está. Vamos a trabajar con eso, con los primeros puntos. Bueno, vamos a empezar con el punto número 1, ¿sí? Entonces, a ver, nos dan. Dice, dadas las siguientes funciones polinómicas, nos dan 3, y bueno, a partir de ahí tenemos que hacer un par de cosas, ¿sí? La primera de ellas, tenemos que graficarlas, usando la información de la pendiente y la ordenada al origen. Bueno, a ver, estas tres funciones son polinómicas, pero ¿qué tipo de funciones polinómicas? Lineales. Bien, ¿y por qué sé que son lineales y no cuadráticas o cúbicas? Porque son de grado 1. Claro, porque viene dada por un polinomio de grado 1, exacto, ¿sí? Viene dado por un polinomio de grado 1. Entonces, yo lo que voy a hacer para distinguirlas de la A, B y C, porque las vamos a graficar, vamos a aprovechar y vamos a graficar a las tres, las voy a llamar F1 a la que está en el A, en el ítem A, F2 a la que está en el ítem B y F3 a la que está en el ítem C. Bueno, Perdón, fíjense, sí, ¿puede decir por qué era lineal? bien, porque es un polinomio de grado 1 la expresión, ¿sí? La regla de definición o de asignación es un polinomio de grado 1. Sí, hace un ratito ustedes estaban viendo funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas vienen definidas por un polinomio de grado 2, ¿sí? Bueno, fíjense que en la segunda, la que yo le estoy llamando f sub 2, la expresé de esta manera. Pero ¿qué hice para obtener de esta manera cuando la tenía en principio así? La propiedad distributiva. Exacto, o sea que hice la propiedad distributiva del producto respecto a la resta. O sea que lo único que hice, ¿sí? Fue hacer 3 medio por x y me dio 3 medio de x y 3 medio por menos 1 y eso me dio menos 3 medios, ¿sí? ¿Por qué la escribí de esta manera? Porque de esa manera nosotros vamos a poder identificar bien cuál es la pendiente y cuál es la ordenada del origen en cada una de ellas. ¿Sí? Porque necesitamos identificar bien cada una de esas dos cosas para graficar. ¿Está? Entonces, miremos un poquito la primera. La primera, si tengo que identificar quién es la pendiente y quién es la ordenada del origen, ¿qué van a decir? Que la En la pendiente F. es efectiva y es 3 Cero la medios. ordenada al Y la origen y la resta pendiente 3 medios. Bueno, ahí se hablaron en conjunto. Tienen que aprender a escucharse, ¿sí? Bueno, el primero compañero que me estaba diciendo, La ordenada al origen es 0 y la pendiente 3 medios. bueno, la positivo. pendiente, ajá. Bueno, entonces, la pendiente en este caso es esta. La primera es esta, si es 3 medios, es el número que multiplica acá la x. En la segunda también es 3 medios. Y en la tercera la pendiente es menos 2 tercios, ¿sí? La ordenada al origen. En la primera es 0. El número que está sumado acá, como no está nada, ¿sí? Como no hay nada, digamos, el número que está sumado es 0, ¿sí? Entonces la ordenada al origen para la primera es 0. La ordenada al origen para la segunda es menos 3 medios y la ordenada al origen para la tercera también es 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien, bueno, vamos a tomar, yo voy a tomar una, o vamos a tomar las tres como quieran. En total, después les hago el gráfico acá, pero para ver cómo se grafica. Vamos a tomar una de referencia o dos y ahí vamos a ver cómo se grafica. ¿Sí? Vamos a tomar esta, la 2 y la 3. ¿Sí? Así que tenganla presente porque yo me voy a ir al GeoGebra. ¿Sí? Entonces, no voy a tener las fórmulas disponibles, así que por favor tenganla presente para cuando se las pregunte. Entonces, a ver, salgo un ratito de acá y me voy al GeoGebra. No, acá está, al GeoGebra. ¿Sí? Esperen, este no, este. Entonces, la f sub 2, ¿qué me decía?
Entonces, a ver, en menos 3 medios. ¿Y menos 3 medios qué es? Si yo lo paso a decimal, eso es un decimal exacto, ¿y cuánto es eso? Menos 3 medios, ¿cuánto es? 1,5. Menos 1,5. Menos 1,5, bueno. A ver, menos 1,5 más o menos, ¿no? Ahí, ahí. Bien. Vamos a borrarlo bien. En menos 1,5. Bien. Ahí. Y esa es la ordenada del origen. ¿Se ve bien el GeoGebra o no? Sí. ¿Sí? Bien. No hay Bueno, problema, profe. a partir... ¿Eh? Que no hay problema, que se ve bien, sí. Ah, bueno, gracias. Entonces, marcamos la ordenada del origen que me dijeron que es menos 3 medios. A partir de ahí, yo tengo que hacer algo con la información que me da la pendiente. La pendiente de esta, de la segunda, dijimos que era 3 medios. Entonces, vieron que es un cociente, 3 sobre 2. El 2, el que está en el denominador, ¿qué indica? Las variaciones de X era. Bien, Que bien, la hay dos lugares variación de de X. respuesta. Que a partir de este punto, que es la ordenada del origen, me tengo que trasladar en forma paralela al eje X en 2 unidades. ¿Sí? O sea que tendré que llegar por acá. Y a partir de ahí, ¿qué hago? Me desplazo 2 en dirección del eje de las X porque Para decía arriba. 3 sobre 2. Y después, ¿qué hago a partir de ahí? Y ahí para Aumento arriba, para abajo, si es negativo o positivo. Si es Bueno, pero negativo, en este caso decía 3 medios positivos. Entonces, Unidad para arriba. va arriba. bueno, Va entonces dos a la incrementa derecha. 3 Sí. y 3. Profe, pero no ¿Está bien tendría que que suba tomar hasta ahí dos o no? unidades. Ah, perdón, estoy mirando los cuadritos. Está bien. Gracias. Sí, tengo que tomar 2 unidades porque amplié la escala. Exacto, gracias. Amplío 2 unidades hasta acá. ¿Sí? Y ahí subo 3. Entonces, fíjense que como subo unidades, acá tengo una, acá tengo 2, y por acá tendrá que estar la tercera. Profe, ¿Está bien? Está bien, perdón, profe. la pendiente, ¿cuánto era? 3 medios. Sí, Y la ordenada de origen también era 3 medios. menos Menos 1,5. Menos 3 medios que si vos lo pasas a decimales, menos 1,5. ¿Está bien? Perdón, la pendiente es 3 medios X y la ordenada de origen es menos 3 medios así. Sí. Bien. Bueno, entonces, estará por ahí, más o menos. Vamos a ubicarlo bien al punto. ¿Sí? Acá, perdón. Acá. ¿Sí? Se movió 2 unidades. Y, a ver, eso, ahí está. ¿Sí? Entonces, me desplazo 2 unidades en dirección del eje de las X y subo 3 unidades en dirección del eje de las Y. ¿Sí? Bueno, y por esos 2 puntos ya puedo trazar la recta. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra recta. ¿Bien? Fíjense que el GeoGebra les da una expresión, ¿sí? En la parte algebraica, cuando ustedes trazan una recta, le da una expresión, pero la diferencia es que acá no está en forma explícita. Profe, Entonces la puedo despejar y ahí me da la función despejada. Sí. si no es mucha molestia, ¿puede volver a explicarla cómo le graficó el segundo punto? El B. Sí. Bueno, a partir de la ordenada del origen, como tu en Y, en la variable dependiente. Como es positivo, entonces voy a decir, bueno, te moves 2 unidades. 2 unidades en dirección del eje de las X. Y a partir de ahí subís 3 unidades. ¿Sí? 3 unidades. ¿Está? Entonces ahí obtenés otro punto más y trazás la recta. ¿Sí? Tracemos la primera. Que la primera, no, la tercera. Grafiquemos la tercera.
La tercera, ¿qué ecuación tenía? La que llamamos f sub 3. 2 tercios. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. sí. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Fíjense bien el tema del signo. No es arbitrario el tema del signo. Tiene una función el signo. Entonces, es menos 2 tercios. Bueno, ¿y qué dijimos de la ordenada al origen? Es 0. Perpendicular. Bien, entonces, ¿dónde voy a marcar la ordenada al origen? Cero. Acá, en 0, 0. Bien, ahí tengo la ordenada al origen. Y a partir de ahí, con la información de la pendiente, que es menos 2 tercios, ¿qué tengo que hacer? Es menos 2 tercios. ¿El 3 qué indica? 3 Tengo que positivo. bajar 3 unidades. 3, Los lugares que hay que El pasarse negativo hacia la derecha. generalmente se le asigna a las i, sí. o sea, la muy variación bien. en i. Sí, O sea que hay que avanzar 2 hacia la derecha en x y bajar 3. pero te dice menos 2 tercios. El de abajo, 3 hacia X y bajar 2. Perdón, Ajá. justamente al Tres. revés. Sería bueno, entonces, tenés que desplazarte en dirección del eje de las X. Chicos, ustedes tienen que empezar a adquirir vocabulario porque ya están en la universidad. Entonces, tienen que empezar a hablar con lenguaje apropiado. Entonces, ustedes se desplazan 3 unidades en dirección del eje de las X, ¿sí? 3 unidades. Entonces, tengo 1, 2, 3. Y a partir de ahí, ¿qué hacen? Porque decían menos 2 tercios. A partir de Bajamos ahí, 2 unidades sobre el eje de las Y. ajá. Bajamos, ¿sí? O disminuye 2 unidades en dirección del eje de la Y. O sea que tendría un punto por acá. ¿Está bien? Sí. Sí, profe, por ahí. Sí, porque 1, eso ahí. 2, 3, disminuye 1, 2, por acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pasamos la recta. Trazamos. Bueno, ahí, por ahí. ¿Sí? Sí, profe, sí. Acá. El Eso sería G perpendicular, profe, ¿no? Solamente que no se puede ver bien porque tiene escala la recta. Claro, sí, lo voy a achicar. Le voy a arreglar la escala para que se vea eso. Ahí. Ahí está lo que dice el compañero. Muy bien. Está, pero son perpendiculares. ¿Por qué son perpendiculares? Está muy bien tu pregunta y tu reflexión. Fíjate la escala. No, la misma no. Justamente no, porque una es decreciente y la otra es creciente. Entonces, misma pendiente no tienen. Son inversa y opuesta, profe. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, fíjense, no puede ser. son inversas. Bueno, escuchen que están hablando todos juntos. Entonces, a ver, vamos a trazar la primera. Ya que estamos, tracemos la primera porque ahí vamos a sacar otra conclusión. ¿La primera qué ecuación tenía? X. Y la ordenada al origen es 0, o sea que comparte con esta la ordenada al origen, ¿o no? ¿Sí? ¿Está en 0, 0 la ordenada al origen para la primera? Sí, también. Bien. Y la pendiente es 3 medios. Bueno, ¿qué hago a partir de ahí? Me desplazo cuántas unidades en dirección del eje de las X. 2 hacia la derecha. Bien. Y como es positivo el 3, ¿qué hago? Tuvo 3. Bien, o sea que llegaré por acá. Y ahí trazo la recta. Y ahí sí, bueno, ¿yo qué puedo ver? Que, a ver, las voy a poner en colores, porque así se Yo no lo ven estoy bien. escuchando. Y pero los compañeros sí me están escuchando, creo. Porque están respondiendo justo lo que pregunto. O sea que deben estar escuchando. Profe, perdón, ¿Sí? el número 2 siempre es la variación de y el denominador la variación de x. Así estamos bien. El denominador es la variación en X. Y el numerador en la fracción es en Y. Y si No la sé si eso. fracción fuera negativa, lo que cambia es la variación en y, no la variación en x. Exacto. Si era un Exacto. número, sería un
A ver, supongamos que tengo solo -1 nomás. Y es -1 La sobre 1, diferencia. porque cualquier número entero lo podés escribir como fracción, con denominador Profe. 1. O sea que siempre se va a correr a la izquierda, siempre es así. No existe una función que sea solo para arriba nomás, digamos, por ejemplo. No, o sea, ¿cómo para la izquierda? Para allá es para la derecha. Perdón, para la derecha. Siempre se va a correr por lo menos un casillero para la derecha. Exacto, exacto. Profe, Sí, yo o sea, no terminé de entender el F3, o sea, como gráfico. la ordenada del Menos- origen era... ¿eh? Sí, el -2/3. Bien, la ordenada del origen es 0, porque no tiene sumado ningún número, entonces se supone que ahí lo que está sumando en realidad es 0, ¿sí? Acordate que la ordenada del origen, lo que les había dicho la profe Liliana, es la intersección con el eje Y. Entonces, que al sumar 0, hacer la ordenada del origen 0, quiere decir que está atravesando al eje Y en 0. Y justo te coincide acá con el origen de coordenadas, el 0, 0. ¿Está bien? Entonces, lo primero que haces es trazar eso. Acá, la ordenada del origen. A partir de ahí, el -2/3, te dice que te vas a desplazar 3 unidades en dirección del eje de las X y vas a bajar 2 unidades en dirección del eje de las Y. ¿Sí? Y ahí trazás la recta, por esos 2 puntos. ¿Sí? Profe, ¿y el de -1/5 cómo hizo? El de F2, ese era. No es un quinto, che, es 3 medios. Esto es 1,5 acá. Sí, es. Bueno, ojo, un quinto es 0,2 en decimal. Entonces, a ver, esta, ¿la primera o la que está en verde? La F. Bueno, entonces voy a hacer la ordenada al origen, ¿sí? Que es -1,5, ¿sí? Trazas acá, que es -1,5, y a partir de ahí, ¿qué haces? Te descorres 2 unidades en dirección del eje de las X, porque es 3 medios, y subís 3 unidades. ¿Sí? Y llegas a... Profe, Sí. yo no entiendo por qué es -1,5. Esa es la segunda. Y 3 dividido 2, ¿cuánto es, chicos? No se pueden perder futuros contadores en una división. 3 dividido 2, ¿cuánto es? No, van a estar haciendo la calculadora, me imagino. 1,5. Bueno, chicos, 3 pesos dividido 2, 1,50. Lo que pasa es que ya se olvidaron de las monedas. Bueno, entonces, no se pueden perder con eso, una división 3 dividido 2, che. Bueno. Sí. ¿Cómo sacamos una función así como que queda perpendicular, digamos, opuesta, creo que ustedes le dicen? Bueno, esperá que todavía no llegué a esa conclusión. Lo único que hicimos fue graficar. Lo único que hicimos fue graficar. Graficamos las 3 funciones que nos dieron. Ahora sí iba a empezar a preguntar qué relación yo puedo empezar a observar. Por eso les cambié de color. ¿Está? Entonces, fíjense, entre la naranja y la que está verde, ¿cómo son en posición esas dos? Paralelas. Bueno, paralelas, son paralelas. La que está en color naranja y la que está en color verde son paralelas. Entonces, gráficamente yo lo puedo distinguir. Ahora, si yo me voy a la fórmula, ¿dónde voy a ver que son paralelas? ¿Dónde lo voy a distinguir a que son paralelas? Bueno, vuelvo acá atrás. ¿Dónde voy a distinguir que son paralelas? Bueno, Con la pendiente. Exacto, lo voy a distinguir en la pendiente. Entonces, toda función lineal, o sea, si yo comparo 2 funciones lineales, 2 o más, si yo comparo 2 o más funciones lineales y veo que tienen la misma pendiente, entonces, sin hacer la gráfica, yo ya sé que tienen que ser paralelas. ¿Está? Ahora, ¿se entendió eso? Sí, profe. Bien. Ahora, acá, bueno, yo tengo otro color porque lo hice hoy, ¿sí? Acá son la verde y la azul que son paralelas. Ahora, el compañero hoy ya anticipó, en principio, esta que está en color naranja. ¿Cómo es en relación al azul y a la verde? Perpendicular. Perpendicular, es decir, que está cortándose acá en un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Bien, entonces la naranja es perpendicular al azul y a la verde. Ahora, eso porque yo estoy viendo el gráfico, pero si yo no tengo el gráfico, ¿cómo lo distingo? En la Sería fórmula. lo opuesto de la pendiente. Bueno, Inversa y primero, opuesta. exacto, las dos cosas. Eso, No me inverso, alcanza con una sola cosa.
O sea, no me alcanza que me digas que tiene que ser inverso. No, tiene que ser inverso y opuesto. Hay una I ahí. Están las dos cosas. Entonces, fíjense, 2/3 es el inverso de 3/2. Este es positivo y este es negativo. En cuanto a signos son opuestos. Inverso en cuanto al número. ¿Está? Entonces, esta, la F3 y la F2 son perpendiculares. Pero ¿quién es perpendicular también? F3 es perpendicular con F1, porque F1 y F2 eran paralelas. ¿Sí? Profe, ¿y la ordenada de origen no tiene nada que ver con si es opuesto o no? No pasa nada. Está, o sea, porque la ordenada del origen, fíjate, por ejemplo, en el caso de las paralelas, ¿cuál es la función de la ordenada del origen? Que te la traslada. Tiene la misma inclinación, fíjate, la verde y la azul tienen la misma inclinación, lo que hace la ordenada del origen es subirla o bajarla a la recta. Te la corta antes o después en el eje Y, ¿sí? ¿Está? Entonces, para el tema del paralelismo y la perpendicularidad, lo que tienen que mirar siempre es las pendientes. ¿Está? Si son iguales, vas a decir que son paralelas. Y si son opuestas en signo e inversas, ¿sí? Yo sé que son perpendiculares. Y listo. Y si no hay ni una ni otra, serán otro tipo de rectas, pero no son ni paralelas ni perpendiculares. Serán secantes. ¿Está? Bueno, entonces, a ver, vamos a anotar esas conclusiones. Entonces, dijimos, esta tiene pendiente 3/2. Yo a la pendiente le estoy llamando con la letra M. Creo que ustedes también la llaman con la letra M, ¿no? En teoría. Entonces le estoy llamando M1 para distinguir que es la pendiente de la función 1. La pendiente para la función 2 es 3/2 también. Ahí estoy viendo que son iguales. Entonces concluimos que son paralelas. ¿Está? Después, F3, la pendiente es menos 2/3. ¿Y qué vemos? Que F1 y F3 son F1 y F3. Primero comparo F1 y F3. Son perpendiculares. ¿Por qué? Porque estoy viendo que esta es opuesta de esta y también inversa. Pero también F2 y F3 son perpendiculares. ¿Está? Por lo que dijimos recién. ¿Se entendió esto? Entonces hicimos el ítem 1 y el 2. ¿Sí? Hicimos el ítem 1 y 2 hasta el momento. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué nos piden? En el ítem 3, nos pide todo. Yo no lo voy a hacer para todo, voy a hacer para una. Yo tomé la B, la F2. ¿Sí? La F2. ¿Por qué tomé una? Porque fíjense todo lo que nos pide. Dominio, conjunto de imagen, crecimiento, paridad, bueno, nos pide todo. Y encima después, en el punto 4, nos pregunta si son biyectivas, definir la inversa, No serían biyectivas. poner... ¿Eh? Que no es Serían biyectiva. biyectivas, ya que no No tienen sé, paridad. ahora vamos a ver, ¿sí? Yo voy a tomar, cada caso tal vez es diferente, ¿eh? Yo voy a tomar la B, ¿sí? Yo voy a tomar la B y la que yo le llamé F2. Vamos a hacer un análisis completo de esa y las otras dos le quedan a ustedes. La F1 y la F3 les quedan a ustedes, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? No vaya a ser que entre un rato me dice, profesora, la F1, escuchen lo que voy diciendo, ¿está? Yo tomo la F2 para hacer todo el análisis. La F1 y la F3 les queda a ustedes. Bueno, a ver. Miremos un poquito esta. Dominio de esta. ¿Cuál es? De las polinómicas. Siempre. ¿Cuál es el dominio? De cualquier Todos los polinomio. reales. Los reales. Bien, Todos los reales. con esa no hay dudas. Conjunto imagen de esta, de una recta. Todos los reales. Los reales. Listo, no hay problema. ¿Qué otra cosa nos pedía? El tema del crecimiento. ¿Nosotros qué dijimos? En una lineal, ¿qué es lo que me determina si la función es creciente o decreciente? Decrecimiento, su dominio. La pendiente. Exacto. La Ahí está la pendiente. respuesta. La pendiente en una lineal, la que determina en todo su dominio, es la pendiente. Acá la pendiente, ¿cuánto vale? 3/2 positivo. 3/2 positivo. Entonces es creciente. Exacto. Entonces es creciente. ¿Está? Como es positiva, decimos que es creciente en todo su dominio. Listo. ¿Está?
O sea que las funciones lineares son, dentro de todo, nosotros vamos a estudiar varios tipos de funciones. Estas son como las más sencillas. Después vemos que para las otras empieza a complejizarse un poquito. ¿Tá? Bueno, ahora, ¿qué más nos pedía? El tema de la paridad. ¿Qué van a decir con esta? ¿Es par? ¿Es impar? ¿No es una ni la otra? No tiene paridad. No tiene paridad, profe. ¿Por qué? Por ejemplo, Porque el conjunto imagen de distintos elementos del eje X no son ni opuestos ni iguales las imágenes. no sé si el conjunto de imagen, yo diría las imágenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, a ver, la imagen para 1, ¿sí? Después borro esto, ¿no? La imagen para 1, ¿cuánto me da en este caso? 1. ¿Qué? La Perdón, imagen 0. para 1, 0. Bueno, no me asusten. 0, ¿sí? Esto es un 0, no parece, pero es un 0. Y la imagen para menos 1, que es el opuesto de 1, porque con que yo ya encuentre un contraejemplo ya me 1. sirve para decir. La imagen de menos 1. Menos 5. 1. Menos 3. A ver, chicos, ¿cómo? ¿Qué cargan en la calculadora? Hay que reemplazar la X por el menos 1. Bueno, y entonces, ¿cómo te queda? 3 medios por menos 1. 3 medios por menos 1, ¿cuánto da? Menos 3 medios. Y bueno, menos 3 medios, porque tenías también el otro menos 3 medios. O sea, ¿cuánto da eso? Menos 3 medios me da menos 6 medios, ¿o no? Menos 6 medios. ¿Y menos 6 medios cuánto es? Menos 3. Menos 3. O sea, bueno, dijeron un montón de respuestas. Menos 3. La imagen de 1 es 0. La imagen de menos 1 es menos 3. Bueno, ¿qué estoy viendo? Lo que dijo el compañero. Acá estoy viendo tomé un ejemplo, ¿no? Tomé un par de elementos del dominio, 1 y menos 1 están en el dominio, y veo que las imágenes no son ni opuestas ni tampoco iguales. ¿Está? La imagen 0 no es ni igual ni opuesta a menos 3. Entonces, ¿qué decimos? Perdón, ¿Qué decimos? Que no tiene paridad. No tiene paridad. Exacto, no tiene paridad. Ahí está. Llegamos a la conclusión. Ahora sí, preguntar al compañero. Yo, todas las lineales que la ordenada de origen sea 0, ¿todas son impares? Esta no es impar. No, pero ¿Que esta no no tiene pasa por el ordenada de origen o que pasa por el origen? No entendí tu pregunta. Que la ordenada de origen sea 0. Ah, entonces pasa por el origen. Claro, sí. Ah, bueno. A ver. Está buena la pregunta del compañero. Él preguntó, dijo, todas las lineales que pasen por el origen de coordenadas. Quiere decir que tiene ordenada el origen 0. Van a ser impares. ¿Qué le decimos? No, que está mal. Porque las lineales ¿Por qué? siempre no tienen paridad. ¿Ninguna? A ver, volvamos a esta que está acá, mirá. Miremos un poquito la verde. La verde, ¿sí? La verde, esta, es lineal que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? La imagen para 1, ¿cuánto vale? Esta es la fórmula. 1,15, 1,5. Bueno, no es lo mismo 1,15 que 1,5. Che. 1,5. Acá, ¿cómo busco la imagen de 1? En la primera. Es la imagen de 1. 3 medios por 1. ¿Cuánto es? 3 medios. 3 medios, 3 dividido 2. Recién los reté. ¿Sí? Es 1,5. 1,5. Bueno. Este era un 5 ahí. La imagen para menos 1. ¿Cuánto es? Menos 1,5. Menos 1,5. ¿Y ahí qué estoy viendo? Que sí. Elementos. Es impar. Es impar. Bueno, elementos opuestos del dominio tienen imágenes opuestas. Y entonces, fíjense, acá está la imagen para 1, estará por acá, 1,5, y la imagen para menos 1 está por acá, menos 1,5. Lo mismo puedo hacer para el 2.
Para el 2, la imagen me va a dar menos 2, me da menos 3 acá, me da lo opuesto. Entonces, ¿qué veo? Que la F1, ¿cómo es? La F1, ¿cómo es? Impar. Tiene imágenes opuestas. Claro. El compañero que está diciendo, ¿por qué? Se habrá confundido, no, profe. Perdón. ¿Viste? Bien. No, está bien. Entonces, en este caso, esta, la que pasa por el origen de coordenadas, esta, uno por lo menos vemos que es impar. ¿Y qué va a pasar con esta? Un ejemplo, la 1 es menos 2 tercios. Acá es esa es la imagen de 1 y es menos 2 tercios. Reemplaza acá por 1 y te da menos 2 tercios. Ojo, no es menos 1. Y la imagen para menos Bueno, ese valor. 1 está acá. Y te va a dar 2 tercios. ¿Está? Menos 2. Entonces, ¿qué estoy Menos 2. viendo? Que elementos opuestos del dominio, las imágenes también por el origen. Entonces, esta también, ¿cómo va a ser? Esto y la que no vayan, ninguna tiene paridad. No, ojo, analicen caso por caso, ¿sí? Sí. Se puede concluir diciendo que, disculpe si me equivoco, que toda función con ordenada al origen es Con impar. ordenada al origen, 0. Exacto, eso, con ordenada al origen 0. Preguntó hoy el compañero, y bueno, ahí empezamos a deducir. ¿Está? Y si Bueno, no Profe, es impar, ahí sí no tiene paridad, profe, porque par no puede ser. las que están después, esas no tienen paridad, como es la que yo analicé. ¿Sí? ¿Está? Bueno, sigamos. Sigamos porque tenemos un montón para hacer y son y media ya. Bueno, sigamos. Sección sabemos que es la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, bueno,
eso? Si vos estás sobre el eje X, cualquier punto de X, y bueno, vos acá tu ecuación, esto F es lo mismo que de X, busca X en el dominio, lo que es lo mismo que vos tengas así. 3 medios, X, 3 medios, ¿sí? Igualado a Y. Y como vos querés encontrar la intersección con el eje X, por lo que vos dijiste recién, el valor de Y sabés que tiene que ser 0. Por eso después te queda todo esto igualado a 0. ¿Se entiende? O sea que en una tenemos que igualar toda la ecuación a 0 y en otra tenemos que sustituir la X con 0. Así es más fácil explicar. Sí, pero tenés que saber por qué haces eso. Yo no te animaría a que estudie así como de memoria. Bueno, acá toca... Sí, o sea, lo importante es que vos sepas por qué reemplazás a X acá por 0 y en la otra igualás a 0, ¿sí? O sea, después vos ya cuando estés acostumbrado a hacerlo lo vas a hacer rápido. Pero digamos, lo importante, lo que yo quiero que entiendan es que ustedes tienen que saber por qué están a X reemplazando por 0 y en el otro por qué están igualando a 0. ¿Se entiende lo que digo? ¿A todos? No, profesor. Vamos tirando, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, Bien. profe. Yo no Bien. entiendo mucho. Bueno, ahora, ¿qué no entendiste? No sé quién dijo, si un chico o una chica. ¿Qué no entendiste? Creo que era una chica. Pero a mí se me cortó y no entendí por qué estaba igualado a 0 el eje de la Y. Acá, en eje X, acá igualado a En 0. la intersección con el eje Y. No está igualado a 0. Vos a X reemplazás por 0. ¿Sí? A X Claro, pero reemplazás yo por no, 0. lo que no entiendo es por qué igual, o sea, es 0 eso. ¿La X? Sí, eso. Bien, por lo que le dije a tu compañero, repito una vez más, chicos. Entonces, a ver, vos en cualquier punto que vos tengas en el sistema de ejes cartesiano, ¿sí? Vos tenés el sistema de ejes cartesiano. Vos cualquier punto que tengas, suponte que yo me localizo acá, en este punto. Este punto, si vos tenés que dar las coordenadas de ese punto, ¿cuánto valen? Vos le tenés que indicar la ubicación de este punto. Le vas a dar las coordenadas. Y siempre tiene una coordenada en X, que vale -3, y una coordenada en Y, que en este caso es 1. O sea que este que está acá es el punto -3, 1. Bueno, así como vos das las coordenadas de este punto, podés dar las coordenadas de este punto, por ejemplo. Entonces, este punto tiene coordenadas 0 en X y 2 en Y. ¿Sí? Este punto que está por acá, por ejemplo, ¿sí? También tiene 2 coordenadas. O sea, vos podés darlo a partir de las coordenadas. Este punto, el que está sobre el eje X, va a valer -2 en X y 0 en Y. ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. ¿Qué podés detectar? Que un punto, cuando vos das las coordenadas de un punto que está en el eje Y, ¿qué observas? ¿Cuánto vale siempre? Cero, profesora. 0. El valor Cero. de X vale 0 siempre, ¿sí? El valor de X vale 0 siempre. Y cuando estás ubicado sobre un punto en el eje X, ¿cuánto vale la coordenada en Y? Si estás sobre el eje X. 0. Exacto, el valor de Y es 0. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, es que vos después decís, bueno, para encontrar la intersección con el eje Y, a X reemplazo por 0, porque sé que si es un punto que está en el eje Y,
X tiene que valer 0. Por esa razón, a X le doy el valor 0. No es otra cosa. Y cuando buscar la intersección con el eje X, igualas a 0 porque el valor de Y tiene que ser 0. Y listo. Es eso nada más. ¿Sí? Bueno, con respecto a si es biyectiva, que bueno, que ya algunos anticiparon que sí, que no. Bueno, ¿cómo sé si es biyectiva o no? ¿Qué tengo que analizar? El conjunto de imagen Que de el su conjunto de dominio. imagen sea igual que el dominio. No. ¿Cómo que el conjunto de imagen sea igual que el dominio? No. El codominio, que el codominio sea diferentes igual que el elementos tengan conjunto de imagen. diferentes imágenes. Bueno, ahí dieron las dos condiciones, las dos que hay que analizar. Primero, a ver, la chica que dijo la primera con... Que Sí, diferentes elementos del dominio tienen que tener diferentes imágenes. exacto. Entonces, elementos distintos del dominio tienen que presentar imágenes distintas. Bueno, ¿qué pasa con nuestra función? La que estamos analizando en cuestión, que es la azul. Hay imágenes, hay elementos del dominio que tengan la misma imagen. No. O si yo tomo elementos distintos, todos me dan No. imágenes. No, No, profe. todas son imágenes distintas. Bien, entonces la primera condición se cumple, la que dijo la compañera. Sí. Sí, Sí. bien, Sí. la primera se cumple. Esta primera condición acá se cumple. La segunda, que ojo, el compañero la dijo mal hoy. ¿Cuál es la segunda condición? Que el conjunto de imagen sea igual a quién. Al codominio. Al codominio. Al codominio. Está el codominio o conjunto de llegada. Entonces, fíjate, el conjunto imagen son los reales. Eso dijimos. ¿Y el codominio dónde lo miro? Me lo tienen que haber dado acá, en la regla de esta definición. Fíjense acá. Fíjense, me dice que es una función, perdón, esta. Me dice que es una función que va de R en R. Entonces me está diciendo que el codominio o conjunto de llegada son los reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? El codominio son los reales. El conjunto imagen son los reales. ¿Y qué decimos? Es Es biyectiva. Bueno, se cumple la Y segunda si es condición. biyectiva, que Entonces, se cumpla la segunda condición. se cumple la primera y se cumple la segunda. Entonces, ahí sí, como se cumplen las dos condiciones, ¿qué digo? Que es biyectiva. Bien. Si Que es, es biyectiva. bien, y si es Profe, biyectiva, ¿se puede decir que si no Admite tiene validez inversa. Admite Admite inversa. bien, admite Admite inversa. inversa. Exacto. Entonces, vamos a buscar la inversa. ¿Cómo se busca la inversa? Haciendo lo opuesto y el inverso de la función. Bueno, pero a ver, yo tengo la función, ¿sí? Tengo la función. La igualé ahí porque por lo que dijimos hoy, esto que está acá, por lo que estamos viendo acá, yo puedo decir que la función es igual ahí, entonces, bueno. Pero ¿en qué consiste encontrar la inversa? Va a ser una Hay función. que despejar X. Bien, ¿cómo despejo X de acá? El opuesto aditivo en ambos miembros. El opuesto, toque sumar, el opuesto de menos 3 medios, miembro a miembro. Bueno, cuando hago eso, ¿qué obtengo? Menos 3 medios por I, ¿no, profe? Chicos, sumo el opuesto de este, miembro a miembro. ¿Qué me queda? Si estoy 3 sumando... medios. 3 3 medios medios y es igual a 3 medios de X. ¿Así? ¿Sí o no? Sumé el opuesto de este, Sí, nada profe. más. Miembro a miembro. No se me pierdan con eso. Bien. ¿Qué me falta ahora para terminar de despejar X? El inverso de 3 medios por X. El inverso de 3 medios. El inverso de 3 medios. Miembro O sea, a 2 miembro. por 2. ¿Cuánto es el inverso de este? 2. 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios. Miembro a miembro. Y ahí se lo escribí por las dudas, ¿está? Miembro a miembro. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué puedo hacer acá? Propiedad distributiva respecto a la suma. En el primer miembro acá sí. Bien. Acá puedo hacer propiedad distributiva del producto respecto a la suma. ¿Y acá qué va a pasar? Este se simplifica con este se simplifica con este. ¿Y ahí qué queda en el segundo miembro? X solo. X y despejada. Bien. Y acá cuando hago la distributiva, como lo dijo el compañero,
tengo 2 tercios por I y después tengo 2 tercios por 3 medios. ¿Qué me va a quedar? ¿Se simplifica? 2 tercios Bueno, de I va a quedar solamente porque se simplifica. ojo con eso, ¿no? Che, ojo. Acá tengo 2 tercios. 2 tercios de I más 1. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Eso es otro cantar. Más, porque vos tenés así, más, no te olvides que acá tenemos más 2 tercios por 3 medios, ¿sí? Por 3 medios. Entonces, vos acá, yo te creo que esto se simplifique, sí, pero no es que no te queda nada. Cuando vos simplificás, acá te queda un 1, acá te queda un 1, acá te queda un 1 y acá te queda un 1. 1 por 1, El 1, elemento 1 por neutro. 1. Bueno, entonces, ¿qué queda? Ojo con esas simplificaciones, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué queda? 2 tercios de I más... Quedaría justo 2 igual tercios a de I. X. Yo borro porque va a aparecer lo otro acá escrito con la fórmula, ¿sí? Entonces, a ver, me queda 2 tercios de I Más 1. más 1. Exacto, ahí sí. Ahí estoy de acuerdo. Entonces me queda 2 tercios de I más 1 igual a X. Bien, ahí despejé. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que cambiar las variables. Cambiamos las variables. Bien. Y entonces la inversa se simboliza con este, así, supraíndice menos 1, ¿sí? ¿Sí? Supraíndice, el que está arriba, subíndice, el que va abajo. Entonces, supraíndice menos 1, simbolizamos así a la inversa de f2, que era nuestra función original, y es 2 tercios de x más 1. Bien, ahí vimos la fórmula. Pero vamos a decir que, acuérdense, que les van a pedir el dominio y el conjunto imagen de la inversa. Justo en este caso, ¿qué está ocurriendo? Que justo en este caso estamos diciendo que el dominio y el conjunto imagen, ¿cómo son? Justo en este caso. Estamos hablando de que son los reales. Claro, pero acuérdense que acá en la inversa, acá en el dominio, ¿quién viene? Lo que acá que era. En el codominio, o sea, se cambian. Profe, ¿se puede decir que son conmutativos solo en este caso? ¿Qué cosa? No, pero la conmutatividad pasa en alguna operación y acá no estamos haciendo ninguna operación. Acá estamos cambiando solamente de dominio con codominio, perdón. ¿Sí? Ok. ¿Está? Guarda, no estamos hablando ni de composición, ni de nada de eso, ¿sí? Bueno, acá lo único que estamos diciendo es que el codominio, a ver, vamos a escribir acá, el codominio de F2, ¿sí? El codominio de F2 eran los reales. Entonces, ¿se acuerdan que decía F2 de R en R? Bueno, lo que era el codominio en F2 pasa a ser el dominio acá, y lo que acá era el dominio pasa a ser el codominio de la otra. Lo que pasa es que acá justo son iguales. Ojo con eso. ¿Está? Bueno, en el ejemplo que vimos el lunes, ahí se veía que cambiaba. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, ¿y ahora qué más nos pide? Encontramos la inversa. ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Qué más nos pedía? Componer. Componer. Bueno. La composición de funciones, ¿qué da como resultado? X en En este este caso. caso, identidad. La identidad. Tiene que dar la identidad. Identidad. Bueno, pero ¿y qué es eso? La identidad. ¿Es qué? ¿Es una qué? X. Tiene que Exacto, dar es otra otra función. función. Exacto, la Con otra composición de regla de funciones. asignación también. Bien, bien. Entonces, Profe, eso yo no había entendido bien en la clase pasada. ¿qué cosa? ¿La composición? Sí. Bueno, ahora la vamos a ver. Entonces, la composición de funciones da lugar a una nueva función. Bien, vamos a ver qué vamos a componer acá. Un poquito, a ver. Vamos a ver. Me dice, vamos a componer F2 con la inversa, con su inversa. O sea, F2 con su inversa, ¿sí? Entonces me dice, F2 la vamos a componer, porque tengo que leer de derecha a izquierda. Así tengo que leer, ¿sí?
tengo que componer F2 con su inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo eso? A un X que esté en el dominio de esta, le voy a buscar la imagen. O sea, la primera que voy a aplicar, ¿cuál es? Es F2, ¿sí? Porque estoy leyendo en este sentido. Entonces, a un X que esté en el dominio de F sub 2, ¿sí? Le busco su imagen, que es lo que me dice acá. ¿Y cómo busco la imagen de un X que esté en el dominio a través de F2? ¿Cómo busco la imagen de este X a través de F sub 2? Usando esta formulita, ¿sí? Usando esta formulita. Y eso, cuando yo para ese X lo multiplico por 3 medios y después le resto 3 medios, hago todas esas cuentas y todo esto me va a dar un número, ¿sí? En definitiva, hago todas esas cuentas y eso me va a dar un número. Cuando para un valor en concreto de X, ¿sí? Yo hago todas las cuentas y me da un número como resultado. Y a todo eso, ¿qué me dice? Que a todo eso yo después tengo que componerlo, aplicarle la función que es la inversa. Entonces, a todo esto, ¿qué es lo que tengo que hacerle? Aplicarlo a la regla de asignación del opuesto, del inverso. De la función inversa. De la función inversa. Eso. A todo esto tengo que aplicarle la regla de asignación de la función inversa. Entonces, a todo esto, que no es más que otra cosa que esto, tengo que aplicarle esta, la inversa. Y cuando le aplico la inversa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es aplicarle la inversa a todo eso? ¿Qué significa eso? Reemplazar por X. A ver, X, reemplazarlo por F2. a ver. ¿Cómo sería? O sea, donde aparece F2 se reemplaza por su regla de asignación primero. Acá, sí, donde aparece F sub 2 reemplazamos por la regla de asignación. Bien, eso está bien, lo que dijo el compañero. Bueno, y a todo eso, ¿qué le hago después? ¿Qué es lo que estoy preguntando? A todo eso, ¿qué le hago después? ¿Qué me dice? Le toca aplicar la inversa. ¿Qué significa aplicarle la inversa? Es poner esa regla de asignación reemplazando en X de la inversa. Ahí está mejor. Entonces, a todo eso, como bien dijo la compañera, a todo esto, ¿dónde lo voy a reemplazar? Acá, donde aparece la X de la inversa. ¿Por qué acá? Porque me dice que lo aplique en la inversa. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Que lo que Lo está escucho. multiplicando a la X multiplica lo que está en el paréntesis y lo que suma a la X se le suma al paréntesis. Ajá, ¿y cómo sería eso? Si yo lo tengo que escribir, ¿qué escribo? 2/3 y ahí hay que hacer entre paréntesis 3 medios de X menos 3 medios, cierro paréntesis más 1. Ah, bien, muy bien. Esto no lo voy a Y ahí, escribir porque lo y ahí dijo puedo muy hacer bien. menos 3 medio más 1. Bueno, pará. A ver, entonces, a ver. Entonces ahí podés hacer eso que dijo la compañera, 2/3 y donde estaba la X pongo todo esto, sustituyo y por eso me quedó esto, más el 1 que ya tenía. Ahí sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo Propiedad hacer? distributiva. Propiedad Este por distributiva. este, exacto, ¿y esto cuánto me va a dar? Este por este, ¿cuánto da? X. Bien, ahí tenés X. Y después cuando haga este por este, ¿qué me va a quedar? Más por Menos menos, 1. menos 1. Menos 1. Más 1, después, más este que ya tengo. ¿Y ahí qué va a pasar? Me queda Queda solo en X. X. Solo la X. Claro, porque estos son opuestos, se cancelan y queda solo la X. Y entonces, ahí yo obtengo ¿qué cosa? La regla de asignación de la nueva función. Sí, identidad. exacto, La identidad. ahí sí. Bien, entonces, ahí obtengo X, que es la... Apa. Ahí obtengo X, que es la regla de asignación de la... Es la regla de asignación de la composición, exacto, esta, ¿tá? Que me da X. Siempre que componga a una función con su inversa, me tiene que dar como regla de asignación la identidad, X. Bien, sí, No, le voy a preguntar justamente eso, si la regla de asignación es la función de identidad. exacto. ¿Sí? Siempre que vos compongas, siempre
Eso se acuerdan que yo les dije el lunes, que siempre que ustedes compongan una función con su inversa, o al revés, porque podrían haber hecho al revés, podrían haber hecho primero así. Cuando digo la composición al revés, digo, primero aplico la inversa y a esa la compongo con f sub 2. Fíjense que Profe, ahí es otro orden. Esperamos un segundo. Ahí está en otro orden, ¿sí? Vos podés componer así. Y cuando compongas acá, vas a hacer todo y también vas a obtener x, la identidad. ¿Sí? ¿Está? Entonces, nosotros hicimos, estaría bueno que ustedes practiquen esto. Nosotros hicimos en este sentido, F2 compuesta con su inversa. Ahora intenten hacer esto, después no ahora. Después intenten hacer esto que es primero la inversa y a esa le aplican F2. Y van a operar y van a tener que llegar también a la identidad. ¿Sí? Ahora sí te escucho. sí, profe. Y cuando yo hago al revés, o sea, pongo primero el inverso y después la función. Cuando yo le tengo que asignar de que va el dominio al codominio, no cambiaría, porque sé que va, según lo que tengo entendido, va el dominio de la primera que se aplica y después el codominio de la segunda. No sé si se entiende la pregunta. A ver, hacémelo otra vez. En este caso son los reales, entiendo, pero Sí. en caso de que las funciones tengan diferentes. Ajá. Podés hacer, ¿sabes con cuál? Te invito a que pruebes y ahí cualquier cosa me preguntas el lunes. Te invito a que pruebes con, ¿viste con la que vimos no, hoy es miércoles, la que vimos el lunes? Que ahí dominio y codominio, Eran distintos. ajá, entonces, hacelo, ¿sí? Pero, o sea, ahí O sea, en lo realidad, que yo digo es que sí. cambiaría el resultado, digamos. O sea, sería diferente el dominio y el codominio. Que si yo lo hago de una manera o que si lo hago de otra. Entiendo. Sí, vos Cuando decís yo que el dominio. compongo, o Está sea, cuando bien, armo la está bien, está bien, repetición. está bien. Está bien, está bien. Sí, lo que yo estoy diciendo que va a darte lo mismo en la regla de definición, esta, la X. Sí. Sí, pero está bien entiendo lo que vos preguntas. Vos decís, bueno, el dominio de esta, de la compuesta, va a venir dado por F2. Y acá en esta va a venir dado por el dominio de la inversa de F sub 2, que a su vez no necesariamente tiene que ser el mismo que el dominio de esta, decimos. ¿Eso? Sí, eso. Entonces, ¿cuál Bien. es o sea, cómo se hace siempre? ¿Primero se pone la función y después el inverso o al revés? Cualquiera de las dos puede hacer. Cualquiera de las dos está bien, porque en realidad lo que vos querés probar es que llegás al mismo valor desde el que ok. partiste X. Sí, la identidad. En realidad puedes hacer ya te digo, cualquiera de las dos, ¿eh? Cualquiera de las dos. Ok. Sí. ¿Sí? Entonces también, gracias. Bien. Entonces, a ver, borro un poco todo esto. En algunos casos, yo creo que en este Power no, en el otro Power, yo creo que hago en vez de empezar con con la función original y componer por la inversa, creo que en el siguiente Power empiezo con la inversa y después hago con la otra. Pero porque tienes que llegar a la regla de asignación que es la identidad. ¿Sí? Bueno. Lo que podés hacer es guiarte un poquito al que preguntó. No sé quién preguntó. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy tomando mate. Me De parece bien. chismosa nomás me meto. ¿Está bien? Es interesante, o sea, para que se entienda el concepto, que no trabajes con conjuntos así infinitos, sino que haces un diagramita de Venn. Entonces, si vos componés la función con la inversa, la identidad que te da es la identidad en el conjunto A. Exacto. Y cuando vos haces la inversa con la función, te da también la identidad, pero es Pero la en vez. identidad en el conjunto B. Claro. Eso más. Sí. Y si me pide, disculpe, y si me pide, por ejemplo, que yo arme toda la composición, o sea, no solamente la regla de asignación, yo lo que me refiero es que en ese caso podría variar el dominio. Sí. Sí. Y no Que pasa ahí no hay nada. No problema. pasa nada. No, no Ok. pasa nada. Está Y bien. eso es lo Está que... bien. Gracias. Sí. Sigamos que tenemos 10 minutos con suerte. 8, 5.
¿Sí? Bueno, pero la siguiente es fácil porque con todo lo que ya dijeron me la van a poder decir. Ah, no es tan rápida. Pensé que era el ejercicio 3 el que va más rápido. Bueno, este vamos a ver, el ejercicio 3 el que va más rápido, este no va tan rápido. El ejercicio, el 2, lo vamos a ver, empezar a ver, y cualquier cosa les prometo que lo retomamos el lunes, ¿está? Bueno, a ver, fíjense, me dice, da la ecuación R, ¿sí? De una recta, pero ¿cuál es la diferencia de los casos anteriores? Que acá y está en forma implícita. ¿Qué quiere decir? Que no está despejada, no me dice y igual a algo, ¿sí? Entonces acá está en forma implícita. Entonces lo primero que deberíamos hacer acá para poder responder los ítems es despejar y. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como si fuera una ecuación. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Es una ecuación con dos variables. Entonces despejo y, ¿sí? Entonces, si yo despejo y de acá, ¿cómo hago? Lo opuesto de 4 se simplificaría, creo, quedaría menos 2i igual a x menos 4. Bien, ajá. ¿Y después? El inverso de menos 2. ¿Y el inverso de menos Un 2 medio. cuánto es? Un medio. Ajá. Miembro a miembro, bien. Y me queda algo así, ¿sí? Bien, ¿y ahí qué hago? Este menos 2, ¿sí? Este menos 2 divide a la x y divide a menos 4. Entonces, ¿qué toca hacer ahí? ¿Puedo hacer distributiva? Bien, entonces yo acá tengo un 1 dividido menos 2, ¿cuánto me queda? Un medio Exacto, de menos un X. medio, menos un medio de x. Y acá tengo menos dividido menos, ¿qué me queda? Menos 2. Más 2. Un medio. Más 2. Entonces, me No, queda pero y igual a menos un medio de x más 2. Bueno, entonces fíjense que la diferencia, como les decía, en este caso la ecuación de la recta está en forma implícita. Implícita es cuando la y no está despejada, ¿sí? Y explícita, yo digo y igual a algo. Puedo igualarla puedo despejarla. Ahí, ¿está? Bueno, entonces, ¿por qué la necesito llevar a la forma ¿Cómo dijo, profe? explícita? Que esta se llama implícita y esta se llama explícita. Cuando vos podés despejar la i, dejar la i igual a algo, la i solita, ¿sí? ¿Está bien? Ok, profe, gracias. Entonces, ¿por qué necesito llevarla a la forma explícita? Explícita. ¿Por qué la necesito llevar a esa forma? Porque en el ítem i, fíjense, ¿qué me dice? Encontrar, ¿sí? Expresar una recta A, me dice que encuentro en la ecuación de una recta A que tiene que ser paralela a esta y que pase por el punto menos 2, 1. Entonces, a ver, la recta esa que yo estoy buscando me dice que tiene que ser paralela a esta. O sea, la nueva recta que voy a armar tiene que ser paralela a esta. ¿Nosotros qué sabemos? Que si son paralelas, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que tener las mismas Tiene pendientes. la misma pendiente. O sea que yo no sé todavía cuál es la ecuación de esa recta que ando buscando, pero lo que sí sé es que la pendiente esa, vamos a llamarla M2, de esa recta, que no sé qué ecuación tiene todavía, yo sé que la pendiente tiene que ser ¿cuánto? Si tiene que ser paralela a esta. Menos un medio. Menos un medio. Yo sé que la pendiente tendrá que ser menos un medio. ¿Sí? Y Bueno, la ordenada de origen puede ser 1, pero ¿por qué 1? 2 sería. No, de la nueva está diciendo él. De esta es 2. De esta es 2. Pero de la que estoy buscando no sé cuál es. No sé cuál es la ordenada del origen todavía. Yo sé que la pendiente va a ser menos un medio porque tiene que ser paralela a esta y al ser paralela a esta tiene que compartir la misma pendiente. Tiene que ser igual pendiente. Ahora, ¿cómo hago para armar, para saber la ordenada del origen de esa otra? Entonces ahí puedo usar algo que yo sé que la profe el otro día les mostró, les explicó, que se llama, bueno, ahí voy a borrar porque si no se me superpone, que se llama ecuación de la recta punto pendiente.
¿Qué es la ecuación de la recta punto pendiente? A ver. ¿Para qué sirve? Ecuación de la recta punto pendiente. ¿Para qué sirve? Es esta que está acá. ¿Cuándo uso esta ecuación? Ecuación de la recta punto pendiente. ¿Cuándo la uso? ¿Qué datos necesito? Ahí o sea, cuando tenemos la información de la pendiente, pero no de la ordenada. Bueno, tengo la información de la pendiente y ¿qué más? ¿Esto qué es? ¿Eso qué forman? X sub 0 y Y sub 0, ¿qué forman? ¿Un qué? La ordenada al origen. No, forman un punto que está en la recta que estoy buscando. Entonces, tiene que ser un punto de la recta que estoy buscando. El X sub 0 y el Y sub 0 forman, escuchen un poquito, X sub 0 e Y sub 0 son las coordenadas de un punto por la cual pasa la recta esa que estoy buscando. En nuestro caso, a mí me dice, fíjese, una recta A, yo tengo que armar una recta que se llama A, que sea paralela a R, o sea, paralela a esta. Está dando al X sub 0 y sub 0. El X sub 0 es menos 2 y el Y sub 0 es 1. Entonces, yo tengo que armar la ecuación de una recta que pase por este punto, tiene que pasar por menos 2, 1, y también tiene que ser paralela a R. Si sé que tiene que ser paralela a R, la pendiente, esa, M sub 1 y M sub 2 van a ser iguales. Entonces, yo sé que M sub 2 va a ser menos 1/2. Entonces, conozco la pendiente de esa nueva recta. Es menos 1/2. Y sé que pasa por el punto menos 2, 1. ¿Tengo toda la información para usar esta fórmula, la ecuación de la recta punto pendiente? ¿Tengo toda la información que necesito para reemplazar acá o no? Sí, sí. Bueno, entonces, fíjese, Y sub 0 en este caso, ¿quién va a ser? Yo voy acá a tener Y menos. En ese caso, le quería preguntar, profe, si en ese caso ahí lo de Y menos Y sub 0 y X menos X sub 0 sería la variación de Y y de X. Sí, lo que pasa es que X e Y es un valor genérico. X e Y es un valor genérico, pero está bien lo que vos decís. ¿Sí? Entonces, acá Y es un valor genérico, ¿sí? El Y sub 0 sí es un valor concreto, un valor fijo, que en este caso, ¿cuánto sería Y sub 0? ¿El valor de Y de X tenemos en este caso o no? Menos 2. No, es genérico. El valor de X e Y lo vas a dejar de manera genérica. Profe, Y ¿y sub 0? menos 2? No, Y sub 0 ¿cuánto Y sub vale? 0 es 1. Y sub 0 es 1. M, en nuestro caso, ¿cuánto vale? Va a ser 1, bro. M Menos 1/2. menos 1/2. Y yo acá tengo X, que es genérico, menos el X sub 0. ¿El Menos X sub 2. 0 cuánto vale? Menos 2, Menos pero en la 2. definición, pues ya acá tenés menos 2. Vamos a ponerlo, por las dudas. Ponemos otro Perdón, paréntesis. en la fórmula se toma la M2, no la M1, ¿no es cierto? Que, bueno, en este caso son lo mismo, pero se toma la Exacto, M2. son iguales. Ujú. Sí, son iguales, o sea que, sí, está bien. Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? Acá el menos menos, ¿qué me va a quedar? X Más 2. más 2. ¿Y ahí después qué puedo hacer? Voy a tener Propiedad menos 1/2. distributiva. Exacto, propiedad distributiva. ¿Qué van a hacer? Menos 1/2 por X y menos 1/2 por 2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bueno. sí, profe. Entonces, a ver, borro esto porque va a saltar acá lo que ya escribí. Entonces se va a superponer. Entonces, a ver. Vamos a ver si sale eso que ustedes dijeron. Entonces, a ver. Bueno, ahí está el puntito, después lo borro, ¿sí? Ahí sale lo que escribimos, hacemos la propiedad distributiva, el menos 1 puedo eliminarlo sumando 1 miembro a miembro y me queda, fíjense, este 1 al sumar miembro a miembro
también se va a eliminar con este. ¿Sí? Sumo 1 miembro a miembro y me va a quedar así. Esa es la ecuación de la recta. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta que va a ser paralela a esta, a la original, ¿sí? Paralela a esta, a la original, y que pasa por el punto menos 2, 1. ¿Está? ¿Estamos, chicos? Sí, Sí, profe. sí. Sí, profe. Bueno, escuchen un poquito. El 2 no lo vamos a hacer ahora, yo se lo voy a dejar para que lo piensen ustedes. Y lo mismo el 3. De última, yo el Power lo voy a subir, lo prometo que lo subo. No sé si hoy, pero mañana seguro. Y lo mismo el del lunes. Y bueno, cualquier cosa a este ítem, si hay alguna duda, lo vemos el lunes. ¿Está? El lunes ya vamos a ver función cuadrática. Profe, una pregunta. Sí, yo mientras salgo de acá. Sí. Usted siempre, por ejemplo, cuando tiene una fracción negativa, toma el denominador como el número negativo de la fracción, por ejemplo, para desplazarse en el eje X, en un eje cartesiano. No, el numerador. El numerador. Ah, el numerador. Claro, porque el numerador, el desplazamiento, vos decís cuando hablas de la pendiente. Claro. Sí, tomá siempre el incremento en X positivo. ¿Sí? Tomá el incremento en X positivo y al incremento en Y, que es el del numerador, ese tomalo como positivo o negativo. No tomes los dos. Tomá uno solo y para que no te hagas tanto lío, tomá el del Y. ¿Sí? Positivo o negativo. Disculpa, profe, yo no entendí para qué sirve la ecuación de la recta punto pendiente. Ah, bueno, es una ecuación que te permite armar la ecuación de una recta cuando vos conoces un punto y la pendiente de esa recta. O sea, vos querés armar la ecuación de una recta y de esa recta la información que tenés es cuánto vale la pendiente y un punto de esa recta. Entonces, esa ecuación te permite dar la ecuación de la recta, teniendo solamente Esa esas dos ecuación, informaciones. ¿Sí? esa Bueno, ecuación se ocupa siempre cuando queremos una paralela, porque sabemos la cualquier, pendiente. cuando querés armar cualquier recta que vos quieras armar, en este caso era paralela, pero siempre que vos quieras armar cualquier ecuación de una recta, conociendo su pendiente y un punto de esa recta, te sirve esa ecuación. Bueno, Profe, pero terminamos hallando el mismo valor de la pendiente que Camila. teníamos. O sea, te lo respondo el viernes, ¿querés? En consulta, porque me tengo que ir, porque estoy llegando tarde al otro lugar, ¿sí? bueno, profe, no hay problema. Los dejo. El viernes, si querés, en consulta, me preguntas, ¿sí? Bueno, chicas, Bueno, profe. chicas, le digo a los Nos vemos, Gretel. profes, Chau, ¿sí? chau. Chao, chao. Chao, chicos. Chau, chau. Hola, Lili, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, chicos, Hola ¿cómo están? Camila, sí, ¿Todo bien? todo bien. Buenísimo. Hola, profe, buenas tardes. Buenas Yo tardes. les aclaraba en el chat porque preguntamos en el taller. Que yo sepa, nosotros no tenemos taller. Lo que sí hay consultas de cada profesor donde vos podés preguntar. Es un horario de consulta. Sí, no sé si se refería a eso a la chica, pero bueno, ahí ya respondimos. No, Gonzalo, perdón, escribió eso. Gonzalo. Bueno, chicos, vamos a trabajar con el ejercicio número 3. Ustedes con la profe Gretel estuvieron trabajando con el ejercicio número 2. Bueno, nosotros vamos a continuar con el ejercicio número 3 y después vamos a trabajar con el ejercicio número 5. ¿Sí? ¿Ven lo que se compartió en pantalla? Creo que sí. Bueno, entonces en el ejercicio número 3 nos dice indicar en cada caso la respuesta correcta justificando su elección. Y nos da dos funciones, ¿sí? Fíjense, las gráficas de la función, acá lo que nos preguntan es si las gráficas de las funciones, y nos da dos funciones. La primera función está de forma explícita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la y está despejada. Y en la segunda función está de forma implícita, es decir, que tenemos que realizar una operación para poder despejar y que nos quede todo y en función de x, ¿sí? Ahora,
tenemos que ver si son paralelas, si son perpendiculares o si ninguna de las respuestas anteriores. Ustedes con la profe Liliana, la clase anterior, creo, dieron paralelas y perpendiculares. Ahora, ¿cuándo dos rectas son paralelas? Yo anoté acá que dos rectas o dos funciones son paralelas cuando tienen la misma pendiente, ¿sí? ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es el valor, ¿sí? O el coeficiente del término lineal. Es decir, en la primera ecuación, menos un cuarto, ¿sí? Menos un cuarto es la pendiente de la primera, entonces. Y para saber cuál es la pendiente de la segunda función, nosotros tenemos, como les dije, expresarlo de manera explícita. Así como está, no podemos decir cuál es su pendiente. ¿Se entendió? Ahora, Sí, profe. yo anoté acá, entonces, tenemos que ver si son paralelas o si son perpendiculares. Ahora, ¿cuándo dos funciones son perpendiculares? También la pendiente me da esa información. Son perpendiculares cuando la pendiente de una es el recíproco negativo de la otra, ¿sí? Negativo, es decir que si era positiva, la otra va a ser negativa, ¿sí? Y si una es, por ejemplo, 2, la otra va a ser 1/2. ¿Se entiende? Esto ustedes dieron, pero por las dudas anoté acá para que les quede registrado, ¿sí? Ahora, tenemos que analizar las funciones que nos dio nuestro ejercicio. Como les dije, de la primera, nosotros podemos ver ya cuál es la pendiente, ya nos da la pendiente. Nos dice que es menos un cuarto, ¿sí? Ahora, para la segunda, nosotros tenemos que aplicar los axiomas para poder llegar a cuál es la pendiente. ¿Por qué? Porque tenemos que expresarla de forma explícita porque está de manera implícita. ¿Qué hacemos? Aplicamos, en este caso, tenemos el menos 4 que está multiplicando a la i, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos a ambos miembros de la igualdad por su inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Que sería menos un cuarto, ¿sí? Y nos da como resultado, ¿sí? Esta distributiva que vamos a tener que hacer acá. Ahora, ¿cómo hago la distributiva? Multiplico a la x por menos un cuarto y multiplico a menos 1 por menos un cuarto, ¿sí? Y nos queda como resultado menos un cuarto de x más un cuarto. Recién ahora yo puedo identificar cuál es la pendiente. Ahora, dijimos que la pendiente es el coeficiente del término lineal, es decir, el número que acompaña a la variable x, ¿sí? Eso tengo que tener muy en cuenta, porque puede que en algún momento este término aparezca después del un cuarto, por ejemplo, ¿sí? Igual va a seguir siendo la pendiente porque es el término, es el valor que acompaña a la variable independiente, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener siempre en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que de la primera ecuación o función, la pendiente es menos un cuarto, y de la segunda función, la pendiente también es menos un cuarto. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión? Si son paralelas. Que son paralelas. Son paralelas, Son paralelas exactamente. ya Eso que la escribí pendiente 1 es igual a la pendiente 2. muy bien. M1 igual a M2, ¿sí? O sea, la pendiente de la primera igual a la pendiente. Yo escribí la conclusión. Por lo tanto, las dos funciones son paralelas por tener ambas pendientes iguales o ambas la misma pendiente, ¿sí? Ahora, en el doble I, Está haciendo referencia a las gráficas. exactamente, sí. Ujú. O sea, la gráfica corresponde a... Sí. ¿Vos decís que le agregan la conclusión? Por lo tanto, las gráficas de las dos funciones. Porque acá arriba te está diciendo, bueno, yo no lo puedo mover porque lo tenés, las gráficas de las dos funciones, ¿sí? Arriba te Exactamente. dice que analices las gráficas de Sí. las funciones. Sí, ahí vamos a analizar las gráficas, ahora te entendí. Para eso, sí, vamos a ir a compartir voy a salir de acá, dejar de compartir, y vamos a compartir lo que sería el GeoGebra, ¿sí?
Ellos habían comenzado a ver conmigo en la clase anterior, pero hoy empezamos desde ahí. Empezamos desde gráfica. Buenísimo. Ah, buenísimo, sí, porque ayer yo vi. Bueno, entonces ahora, con esto que tenemos como información, vamos a graficar las dos funciones, ¿sí? Para eso vamos a ayudarnos de la herramienta del GeoGebra. Ahora, y es igual a menos un cuarto x más 2. Entonces, y, ¿sí? Es igual a, paréntesis, menos un cuarto de x, ¿sí? De x, dije que era más 2. Más 2. Más. Bueno, fíjense, esta función, si yo quiero graficar teniendo en cuenta el punto y la pendiente, perdón, la ordenada al origen y la pendiente, yo me ubico en 2, ¿sí? Ubico en 2, que es la ordenada al origen, y ahí justamente, fíjense, ya me dice, y me voy a correr 4 unidades hacia el lado derecho. 1, 2, 3, 4 unidades, ¿sí? Y voy a utilizar ese menos para el numerador, ¿sí? Es decir, que ese menos 1 me está diciendo que yo tengo que bajar una unidad, ¿sí? Si era 1 positivo, tenía que subir. Entonces, bajo una unidad. Acá estaría el otro punto, ¿sí? Entonces, yo marco ese punto y ahí puedo trazar una recta, ¿sí? Fíjense otro dato importante que me da la pendiente, es negativa. Entonces, si la pendiente es negativa, ¿qué va a pasar con mi función? ¿Cómo es el comportamiento de mi función? Decrece. Creciente. Decreciente en todo su dominio. Muy bien. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta esto para poder graficar y fijarme, porque por ahí puede ser que yo haya hecho mal el gráfico o algo, pero siempre me fijo la pendiente y verifico. Verifico que si la pendiente es negativa, mi gráfico tiene que ser decreciente, ¿sí? Ahora, vamos a la otra. La otra era y igual a menos un cuarto. A ver si alguien me dice cuál era la menos un cuarto de Más un X cuarto. más un cuarto. Gracias. Más un cuarto. Ahí está. Fíjense. ¿Sí? Esa es la función G. Ahora, la función G está acá graficada, ¿sí? Pero fíjense qué pasó acá en la función G. Ya la pendiente es, la ordenada al origen, perdón, es un cuarto, ¿sí? Acá, un cuarto. ¿Está? 0, en mi gráfico. Corro 4, 1, 2, 3, 4 y bajo una unidad. Es decir, que me voy a ubicar acá, ¿sí? Marco también ese puntito y ahí uno las dos rectas, los dos puntos y me da la recta, ¿sí? La función G. ¿Está? Fíjense que las dos son paralelas, ¿sí? Que está bien lo que deducimos analíticamente. ¿Está? Bueno, y ahora, a ver, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, hace, ¿sí? Y ahora vamos a volver a nuestro... No se ve nada. Vamos a volver... ¿Cómo? No, ahora sí, que no se veía por eso. Ah, dale, dale. Bueno, entonces, fíjense, vamos a analizar el segundo, porque el segundo tiene un poco más de manejo algebraico. ¿Por qué? Porque tenemos dos funciones, pero las dos funciones están de forma implícita, ¿sí? Es decir, que tenemos que aplicar los axiomas para poder despejar la variable y, ¿sí? Y acá, justamente, estamos en presencia, una vez que, bueno, vamos a ir viendo los axiomas que fuimos aplicando. 3x menos igual a 9, es decir que a ambos lados de la igualdad le sumamos el inverso o el opuesto aditivo de 3x menos 3x, ¿no es cierto?
Después me quedó menos y igual a 9 menos 3x. Entonces, aplicamos el inverso multiplicativo de menos 1 y nos quedó de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué hicimos acá con el menos 1? Dijimos 9 dividido menos 1 me va a dar menos 9. Y menos 3x dividido menos 1 me va a dar más 3x. ¿Sí? Vi Sí, que eso profe. hicieron con la profe Gretel también hace un ratito. Bueno, entonces, recién ahora yo puedo ver cuál es mi pendiente. Pero ¿por qué yo puse que m es 3? ¿Está bien lo que yo puse ahí, que m es igual a 3? ¿O está mal? Es menos 9. Está bien, está bien. Ah, ¿no importa que el 3x esté después del menos 9 en el otro término? No, No, no importa, no importa, porque era lo que le expliqué arriba, ¿sí? Lo que yo tengo que saber siempre es que la pendiente es el valor o el coeficiente que acompaña a la x, ¿sí? Entonces, con que yo sepa eso, yo siempre voy a saber cuál es mi pendiente. No importa que esté, como en este caso, primero la ordenada al origen, ¿sí? Por eso le dejé así expresado para que ustedes también manejen este tipo de expresión. Entonces me quedó menos 9 más 3x igual, m igual a 3. Ahora, para graficar, ¿qué voy a hacer entonces? Repasamos así y después lo vamos al gráfico. Primero, voy a graficar a menos 9. Voy a ubicar en el eje de las y a menos 9. Y después me voy a partir de ese menos 9 que ubiqué, me voy a correr una unidad y voy a subir 3 unidades, ¿no es cierto? Y voy a marcar el otro punto, que es justamente el dato que me está dando la pendiente. Entonces, vamos a hacer eso. Es importante que ustedes manejen bien, porque fíjense la cantidad de veces que utilizamos, ¿sí?, esta información. Entonces, necesitamos que siempre ustedes manejen bien. Entonces, y es igual a, decía, menos 9 más 3x, ¿sí? Graficar, a eso me refiero. Siempre poder graficar teniendo en cuenta la ordenada, el origen y la pendiente, ¿sí? Porque después encima en análisis también volvemos a tomar el tema. Entonces vamos de nuevo. Marqué menos 9, ¿sí? Ubiqué menos 9, que es mi ordenada al origen sobre el eje de las y. Me corrí 1, ¿sí? Una unidad a la derecha. Y como es positivo ese 3, subí 3 unidades. Acá. Marco el otro punto y ahí ubico mi recto, ¿sí? Muy bien. Bueno, y ahora me queda por hacer el otro, ¿sí? La otra ecuación, la otra función. Que también, como les decía, está de forma implícita, ¿sí? Es decir, que tenemos que trabajarlo algebraicamente. Ahora, ¿qué hicimos? Porque ahí tengo y más 1/3 de x menos 1. Bueno, yo, para simplificarme un paso, ya hice, como estaba por hacer el opuesto aditivo de 1/3 de x, también ya lo hice con menos 1, ¿sí? Es decir, que puse menos 1/3 de x más 1 a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces me quedó menos 1/3 de x más 1. Algo que les quiero aclarar, chicos, este menos siempre tiene que estar adelante de la fracción, ¿sí? Pero acá no sé por qué no me permitía expresarlo adelante de la fracción. Pero el menos es de toda esta fracción, ¿sí? Es del 1/3, es decir, que el menos tendría que estar acá adelante de la fracción, así como está acá, menos 1/3 de x, ¿sí? Pero no me dejó. Bueno, entonces el próximo paso es simplemente simplificar acá, cada uno con su opuesto, ¿no es cierto? Y me quedó igual a menos 1/3 de x más 1, ¿sí? ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es menos 1/3, ¿sí? Acá nos quedó bien como para ver que siempre el negativo, como dijimos nosotros en álgebra, al menos lo tomamos, al negativo en el numerador, en la pendiente, ¿sí? ¿Para qué? Para decir y ver si lado derecho y tengo que subir o bajar una unidad. En este caso dice menos 1, es decir, que voy a tener que bajar una unidad. Pero antes de irnos a la forma gráfica, vamos a ver de manera analítica.
según esta información que yo tengo acá, m igual a 3 y m igual a menos 1/3, ¿qué me está dando como información? ¿Cómo son estas dos rectas? ¿Son paralelas, perpendiculares? Perpendiculares, profe. Perpendiculares. Inverso. Muy bien, opuesto e inverso, ¿sí? Muy bien. Entonces, estoy viendo que van a ser perpendiculares. Me voy a ir a la parte gráfica para ver si realmente es así. Menos 1/3 de x más 1. Menos 1/3 de x más 1. Bueno, entonces vamos a graficar menos 1 igual a menos 1/3. Ahí, tercio de x más 1 decía, ¿cierto? Ahí está. Ahora, fíjense, a ver, me voy a correr un poquito para arriba porque mi gráfico me dio acá, ¿sí? Fíjense, esta es la recta que me graficó ahora. Ubiqué al 1, al punto 1, me corrí 3 unidades, ¿sí? Hacia la derecha, y como era negativo, ¿sí? El 1 me va a dar que tengo que bajar una unidad, ¿sí? Es decir, acá. Y ahí es donde se intersectan ambas rectas, ¿sí? ¿Yo qué tengo que ver cuando son las rectas perpendiculares? Se cortan, pero además de cortarse, ¿qué otra cosa tengo que ver que se tiene que verificar? Que haya un ángulo de 90 grados. Entre ellas, no. A ver, no. La identidad, no. Es que entre ellas tienen que formar un ángulo de 90 grados en esa intersección, ¿sí? Entonces yo puedo verificar tomando, no sé, la punta de una hoja, por ejemplo, la punta de una escuadra o un semicírculo si tienen, y medir que eso tiene que tener 90 grados, ¿sí? No sé si la compañera dijo lo de la Fue porque identidad. estuvieron viendo, pero nada que no tiene que ver con este tema, que estaban haciendo la composición entre una función y la inversa, y que la composición de la función con la inversa siempre le daba la identidad. Claro, cuando ellos graficaban, por eso Sí, capaz que profe, lo dije. Ahí está. Sí, sí, no importa, pero está bien así, reforzamos de vuelta eso, no te preocupes, ¿sí? Bueno, entonces acá terminamos con lo que es ese punto para repasar paralelas y perpendiculares, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, o avanzamos un poquito acerca del ejercicio número 5. Y si no son Sí. Y si las pendientes no cumplen ninguna de estas dos condiciones, ¿sí? ¿Qué pasarían con las dos funciones? Y no son ni perpendiculares ni paralelos. Eso nomás, ¿no es cierto? Pero igual pueden ser que se corten, pero no van a formar el ángulo de 90 grados nomás, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, se van a cortar, pero no van a formar, como les digo, el ángulo de 90 grados, ¿sí? Es decir, no se van a cortar de forma perpendicular, ¿sí? Pero Algunos libros dicen que las rectas, las gráficas son oblicuas, cuando no son ni paralelas ni perpendiculares. ¿no son? Cuando no son ni paralelas ni perpendiculares, las gráficas de las rectas son oblicuas. Ah, sí, oblicuo, exactamente, sí, sí, ese nombre tiene, sí, sí. Bueno, y ahora vamos a compartir pantalla para ver el ejercicio número 5, ya que no tienen dudas, avanzamos con el ejercicio número 5, ¿sí? Hay muchos ejercicios. Nosotros vamos a hacer del ejercicio número 5, vamos a hacer el A, ¿sí? El I sería, ¿sí? Porque creo que por tiempo ya no nos va a dar para hacer otro. Pero vamos a hacer el I, ¿sí? Ahora, les pregunto, chicos, primero, cuando tengo un problema,
nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la información que nos da el problema, porque esa información es justamente la que a mí me va a servir para resolver el problema y para responder las preguntas que me hacen, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso, tengo que tener en cuenta de que cada una de las, o sea, cada problema tiene que tener una respuesta, ¿sí? Todos los problemas tienen que tener una respuesta. Yo tengo que escribir la respuesta, tengo que escribir, no es que pongo el resultado, por ejemplo, x igual a 1000 y listo. No, yo tengo que escribir qué significa ese 1000 en el contexto de mi problema, ¿sí? Si son pesos, si son unidades, si son, por ejemplo, en este caso, alacenas, qué significan esos valores, ¿da? Entonces, eso para analizar lo que sería el problema, ¿sí? De manera analítica. Y de manera gráfica, tengo que tener en cuenta que yo tengo que hacer un gráfico y que en qué cuadrante yo voy a trabajar. En el primer cuadrante derecho. En el primer cuadrante, muy bien. ¿Por qué? Porque como estoy trabajando en economía, los valores son Positivos. positivos, ¿sí? Mayores que 0. Entonces, por eso siempre trabajamos con ese primer cuadrante. Es decir, que yo la otra parte ya ni grafico porque no estaría siendo necesaria, ¿sí? Grafico solamente ese primer cuadrante que voy a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo voy a ir dejando el práctico, ¿sí? Y acá lo que hice fue que yo voy a trabajar en la hoja para que ustedes puedan ver y podamos... Fíjense, a ver si... Ellos vieron en la teoría un ejemplo. Yo diría que están en condiciones de identificar los datos. Perfecto. ¿Te parece? Vamos a dejarle un ratito entonces que ellos identifiquen los datos, un minutito, para mientras tanto yo voy acá escribiendo en mi hoja, ¿sí? Pero ustedes también lo hacen para que puedan identificar. Dice, en un taller de carpintería se ofrecen alacenas a un precio de 1.800 la unidad. Bueno, entonces ahí hay un dato importante, ¿sí? En una carpintería se ofrecen las alacenas a 1.800 la unidad. ¿Qué dato me está dando ahí? ¿El ingreso? El costo variable. El El costo ingreso, del ¿sí? ingreso. Porque yo estoy, claro, estoy vendiendo, ¿sí? El costo es cuando yo produzco, ¿sí? Entonces acá el ingreso es cuando en una carpintería se ofrecen alacenas a un precio de 1.800 la unidad, es decir, el ingreso. Si yo ofrezco a 1.800 la unidad y vendo una sola alacena, gané 1.800. Si vendo dos, voy a ir ganando 3.000, a ver, 3.600, ¿no es cierto? Y así voy a ir sumando, ¿sí? Pero entonces, para mi ingreso, yo voy a tener 1.800, y de X Por vamos a X. escribir acá, 1.800 por X, ¿sí? Muy bien, ¿está? Ahora, se sabe que los costos fijos mensuales del taller son de 6.300. Acá empezó con los costos. Dice costos fijos mensuales. Son de 6.300. Entonces, yo voy a escribir C y con la F voy a aclarar que son mis costos fijos. Eso quiere decir que no importa cuántas alacenas yo venda. Sí o sí voy a tener 6.300 pesos de costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Son la luz, el agua o el alquiler, el pago de los empleados, todas esas cosas que yo tengo que pagar sí o sí por más que venda o no alacena, ¿cierto? Y el costo de producción de cada alacena es de 750. Entonces, ese es mi costo variable, ¿no es cierto? Porque varía dependiendo de la cantidad de alacenas que yo voy a producir. Entonces, ¿cómo le voy a escribir al costo variable? 750 por X. 750 por X, ¿sí? Te Es decir avisan que... en el chat, Camila, que se te traba la imagen del celular nomás. Eso te dijeron. Ah, ok. ¿A muchos? Profesora, ¿podría dejar de compartir el Power? Así se centra la imagen solo en su celular.
porque si no Ah, queda dale, medio sí. raro. Ahí está, tenés razón. Bueno. Ahí. Creo que estamos. Me avisan cualquier cosa, ¿sí? Bueno, entonces, el costo variable es de 750 por X, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el costo total entonces? Quedaría, profe, 6.300 más 750 por X. Muy bien, el costo total sería 750X más los costos fijos que son 6.300, ¿no es cierto? Ahí está, ¿sí? Esa sería mi ecuación. A ver, estoy viendo que se trabó Profe, un yo no poquito la estoy hoja. viendo Sí, el esperamos un cel. ratito que soluciono. Aguantamos un ratito que... Profe, ¿por qué no apagas la cámara que se le ve a usted, ¿no? Entonces ahí va a bajar un poco quizás Mejor. el consumo de internet. Dale. A ver, ahí. Ay, yo no veo. Sí, esperamos un ratito que... No sé por qué no se ve. Otra solución, Camila, sería que ellos resuelvan para el lunes que viene. Entonces, Dale, cuando sí, sí. empezás, lo que haces es retomar lo que ellos resolvieron y ahí se sigue con otras cuestiones de Dale. práctica. Sí, Yo sí. llegué Y también... hasta función polinómica de segundo grado incompleta. El lunes que viene ya doy la completa y sigo. Sí, además me parece que es muy poco un solo problemita, ¿viste? Así que la próxima clase también creo que vamos a tener que retomar otro problemita más para que quede bien explicado, ¿no es cierto? Bueno, o sea, yo me voy. Hasta luego. Bueno. Chao, profe. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos la próxima clase. Resuelvan, a ver. Resuelvan si pueden el ejercicio y cualquier cosa